La preocupación por la vivienda es claramente uno de los aspectos más importantes para los ciudadanos de España. Entre los tres factores que generan más preocupación es el de el acceso a la vivienda y la capacidad de poder alquilar o comprar un inmueble. Para hablar sobre lo que está pasando en España, cómo se puede llegar a invertir de manera exitosa en el mundo del sector inmobiliario, nadie mejor que José Muñoz, experto inmobiliario, inversor y además autor de este libro que se llama La Fórmula IN, en el que explica todo lo que tienes que saber sobre inversión inmobiliaria. ¿Cómo estás, José? Encantado de estar aquí contigo, Daniel. Qué bueno, qué bueno. Hoy vamos a hablar, yo creo que de un tema que claramente tiene no solamente preocupado, hay gente que está realmente angustiada con el tema de la vivienda. ¿Cómo está la situación de la vivienda ahora en España? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Pues hemos llegado a esta situación que, como dices, es una situación que está generando mucha angustia, mucha frustración, mucho dolor entre muchísima gente en todos los puntos de España. Esto no es una cuestión ya de un lugar concreto, son ciudades pequeñas, grandes, capitales de provincia, y hemos llegado por la suma de no hacer muchas cosas y de hacer pocas y mal. No hacer muchas cosas y hacer pocas y mal. Me gusta ese resumen porque es muy importante la inacción. Mucha gente cuando piensa en el mercado inmobiliario piensa en las cosas que se han hecho mal, pero no piensa en las que no se han hecho. Vamos a ver qué es lo que se debería haber hecho y cómo se pueden empezar a poner soluciones, sobre todo de cara a un entorno en el que no nos podemos olvidar que en España tenemos un problema no solamente de vivienda actual, sino de vivienda futura. En España se crean 250.000 hogares al año. El aumento de la población por inmigración es muy importante y claro, nos vamos a encontrar con un problema mucho más grande a medio plazo. La inacción, ¿qué son las cosas que no se han hecho y que se pueden hacer rápido? Pues para empezar, crear un parque de vivienda pública. Piensa, datos oficiales, que el parque de vivienda pública en ciudades de Europa, Austria, por ejemplo, está en torno al 30%. La media de la Unión Europea, el 9%. Nosotros apenas no llegamos al 2%. Sí. Esto es porque no se ha apostado en los últimos años, en las últimas 2-3 décadas, por un parque de vivienda público. Y cuando se ha apostado por un parque de vivienda público, se ha subvencionado con el dinero de todos la vivienda, se han hecho VPOs que luego se descalifican y que se venden como vivienda libre. Y en definitiva, pues, ¿qué haces? Que realmente pues no tienes esa vivienda. Eso, por ejemplo, no se ha hecho y pues ya vamos tarde. Claro. Otros elementos que yo creo que son muy importantes son hay un miedo en la administración a liberar suelo, a dar concesiones para construcción, etcétera. Hemos pasado de un exceso durante la burbuja inmobiliaria a un terror absoluto, a que las administraciones se les ponga esa etiqueta de Dios mío, están incentivando la burbuja inmobiliaria. Totalmente. Si ves la gráfica de construcción de vivienda en España, es aterradora. 2007 producíamos en torno a 700.000 viviendas. Cae y no hemos sido capaces en 15 años de remontar más allá de las 150.000 viviendas. No llegamos a eso y tú has dado el dato. O sea, si se crean 250.000 nuevos hogares, si no somos capaces de construir apenas 150.000 viviendas, un país que ya las ha construido, porque si dices, oye, es que no sabemos construir viviendas, pero no, es que aquí se construían 700.000. Quizá en ese momento con una expectativa que no era real, pero es que ahora estamos por debajo y eso también genera consecuencias negativas muy importantes. La primera, si se crean más hogares que viviendas se construyen, pues se tensionan los mercados. Esa es importante, pero es que después lo has apuntado tú. Hay un informe del Banco de España muy revelador que habla de que, este es de 2024, que desde el 16 al 22 se han creado 1.600.000 nuevos hogares por parte de extranjeros. Claro. Es decir, entonces, si no das abasto con la producción de hogares para las viviendas, si aparte viene gente y no construyes,
pues claro, tienes un problema cada vez más grande. Mucha gente, por el lado que, digamos, parlamentario en el que no se quiere construir, dice que no es un problema de construcción, que dice que en España hay 1 millón de viviendas que están libres y que es un problema de acaparación por parte de los inversores. Veo tu sonrisa, esa utilización constante del demonio del fondo de inversión y del demonio del inversor como si fuesen tontos y malos, ¿no? ¿No te parece a ti curiosa esa visión de que los inversores tienen que ser tontos y malos? Esto no se sostiene. Creo que cualquiera que el relato llega ya a un momento que es que se cae. Mira, datos también del propio Banco de España, fuentes oficiales. De las viviendas en alquiler en España, solo el 9% están en manos de empresas. Ya. Solo el 9%. De hecho, en ese mismo informe de 2024, el Banco de España, pues una de las soluciones que apunta es que se profesionalice el sector. Claro. Para que haya más oferta. Eso es importante para los que nos estáis viendo, porque mucha gente piensa que es que el problema es que hay demasiadas empresas. No, es que el problema es que hay demasiadas pocas. Es decir, que como se consiguen precios más baratos y mejores calidades y mejor capacidad, es teniendo economía de escala, ¿verdad? Sí. Totalmente. Claro. Entonces, si tenemos un sector inexistente, es decir, apenas existen caseros profesionales, ese dato está ahí para el que lo quiera mirar. Claro, ¿qué es lo que pasa? Pues que al final pues no hay oferta. Claro, la oferta tiene que venir por el lado de los que tienen las viviendas. Claro, lo que el gobierno no dice cuando habla de las viviendas cerradas es dónde están esas viviendas. Porque claro, si yo quiero, ¿dónde quiere vivir la gente? Pues quiere vivir en grandes ciudades. Esas viviendas están localizadas en sitios maravillosos, pero donde no hay una demanda poblacional, es decir, en Cuenca, en Soria, en sitios, en Extremadura. Muchas de ellas ni siquiera son habitables, ¿no? No son habitables, es decir, hasta la propia Sareb. Es decir, ya no solo a nivel macro, la propia Sareb se habla de una serie de viviendas que tienen y cuando tú te pones a bucear en los datos oficiales, esas viviendas no están donde la gente las está demandando. Claro, sí, porque suena muy bien eso de decir, hay 1 millón de casas vacías, lo que no te dicen es dónde están y segundo, siquiera si son casas. Porque yo recuerdo algunos ejemplos que ni siquiera eran básicamente cobertizos inhabitables, ¿no? O obra en construcción. Y es que imagínate que decimos, oye, vale, pues hay viviendas vacías, no vamos a construir, cosa que no tiene ningún sentido porque se pueden hacer las dos cosas. Imagínate que decimos, oye, vale, hay vivienda vacía, de hecho hay las viviendas, hay datos que están principalmente en manos de pequeños propietarios, estos datos del INE, en torno al 90% de las viviendas. Y es verdad, hay muchos propietarios que tú conoces, que yo conozco, que personas que nos están viendo conocen, gente que tiene una vivienda, que tiene 2 viviendas y están cerradas. Vayamos al fondo de la cuestión. ¿Por qué esas viviendas no se ponen en alquiler? Claro. Entonces, claro, empiezas a bucear y surge esa idea de es que si no te pagan no puedes recuperar la vivienda, surge esta cuestión de la ocupación. Y claro, si buceas, claro, enseguida te dirán, no, esos son bulos, ¿no? Eso no es así. Pues claro, podemos irnos a los reales decretos que se han aprobado. Es decir, a día de hoy en España, de hecho, estamos justo ahora mismo si se renueva o no, pero desde el año 20, primero por el COVID, luego por la guerra de Ucrania, se han ido sucediendo una serie de reales decretos que lo que hacen es que una vez que alguien no te ha pagado la vivienda o te la han ocupado, si un juez te ha dado sentencia firme de dejar la vivienda, se prorroga hasta 31 de diciembre del año. Cuando empezamos en el 20, pues bueno, con el COVID, 21, vale. 22, la guerra de Ucrania. 23, está la cosa mal. 24, 25. Claro, lo hemos llevado hasta 31 de diciembre del 25, es decir, y esto no es ningún bulo. Hay personas que tienen una orden de desahucio y que se suspende, se paraliza hasta 31 de diciembre. Claro, lo van prorrogando porque no podría ser de otra forma. Entonces, claro, esto, para más INRI, incluso, este paraguas, esto que se llama el escudo social, ¿no? Que todos le ponemos nombres para que no pueda ir que suenen muy bien. Claro, porque no puede ir en contra del escudo social. Pero claro, el escudo social mete a ocupas. Es decir, hay un ocupa que está en una vivienda y lo equipara, le da los mismos derechos que una persona que por fruto de su situación económica tenía un contrato de alquiler y no puede hacerle frente. Claro, todo esto lo van metiendo en la costelera y esto pues poco a poco
pues va generando pues un caldo de cultivo que lo que hace es que revientas, te carga el mercado del alquiler. Claro, porque es que la inseguridad jurídica es un problema gigantesco para los propietarios, porque no solamente tienes que hacer frente a los impuestos y a la conservación del inmueble, etcétera, etcétera, sino que además te encuentras con la desprotección absoluta. Y es que se habla de esto del escudo social, y se habla como, hombre, ¿cómo puede usted estar en contra del escudo social? No, si es que la política social no se tiene que hacer con el patrimonio y el balance de los propietarios, que para eso pagan una cantidad increíble de impuestos. Si usted quiere hacer política social y quiere darle la cantidad que paga por alquiler a una familia porque no se lo puede pagar, entonces hágalo desde el presupuesto, no hágalo desde la utilización, además, coercitiva del patrimonio de los pequeños propietarios. Así es, acabas de dar en la diana exacta de lo que pasa. De hecho, el año pasado la renovación de ese escudo social fue con la mayoría de partidos. Es decir, que tú dices, pero por favor, ¿cómo no hay nadie que pueda explicar esto? De hecho, si estamos aquí es por darle voz y que se sepa exactamente que el escudo social ahora mismo son los propietarios, son los pequeños ahorradores, las familias que, fruto de su esfuerzo, su trabajo, han conseguido tener pues una, dos, las que sean, y están ahí. Consecuencia, pues que están paradas. ¿Por qué? Pues porque solo los que somos profesionales, los que nos dedicamos a esto de manera profesional, pues puedes asumir esos riesgos. De hecho, hay algo muy triste, y yo me gusta hablar mucho de este tema, porque es algo que a mí me entristece. De hecho, si tú te pones a ver en los medios de comunicación, que de vez en cuando se le da visibilidad a propietarios que tienen, en que ocupa, a gente pues 3, 4, 5 años, son siempre el mismo perfil. Personas mayores, gente pues que ha estado trabajando toda la vida, que no tiene el conocimiento. Yo no tengo impago. Piensa que yo, del modelo de negocio que tengo, viviendas en las que compramos, reformamos, vendemos y compramos y alquilamos, de las ahora mismo 35 viviendas que tengo en alquiler tradicional además, yo no tengo impago. Porque pues tienes tus seguros, haces un scoring, lo trabajas y hay maravillosos, hay inquilinos fantásticos, los que yo tengo, que pagan en tiempo, en forma, y es genial. Pero los que sufren esto realmente son las personas pues que precisamente son las que tienen la masa de viviendas. Además, es que estas políticas mal llamadas sociales perjudican a las capas más desfavorecidas por los dos lados. Por un lado, los pequeños propietarios que tienen a lo mejor un piso, que han alquilado, lo que sea, y que se lo han ocupado, y que están en algunos casos con problemas psiquiátricos porque llevan años para poder quitar a una persona cara dura que no les paga porque en muchos casos porque no les da la gana, etcétera, etcétera. Esa es una parte, pero es que la otra parte es que los más perjudicados de la desprotección al propietario son precisamente las familias vulnerables que quieren alquilar un piso y claro, pues si yo soy un propietario, no es mi caso tampoco, efectivamente, pero si yo fuera un propietario pequeño y viene una familia con hijos que quiere alquilar y con unos ingresos que no son suficientes o que no son especialmente importantes, pues voy a decir, mire, lo siento mucho, pero no quiero. Claro, es que es increíble, ¿verdad? Totalmente. El concepto de estas políticas sociales que hacen exactamente lo contrario a lo que dice el título, ¿verdad? Es eso. O sea, han creado una política para ayudar a los más vulnerables, a los que tienen más dificultad en el acceso a la vivienda, como son los jóvenes, y a ellos especialmente se lo han... ¿Por qué? De entrada, cuando tú haces una política que está bien proteger al inquilino, pero evidentemente también tienes que proteger al propietario. Cuando tú haces una política de este tipo, pues se reducen las viviendas. Al reducirse las viviendas hay menos oferta. Por tanto, el propietario que alquila tiene... Bueno, ya lo hemos visto en las noticias, está ahí esas imágenes que para mí de verdad que me revuelven el estómago. Es decir, se pone un piso en alquiler, por ahí vídeo en Barcelona, y hay 200 personas, colas que cruzan la calle para alquilar un piso. Entonces, ¿qué has hecho? Pues has hecho que pues haya poca oferta. La oferta que hay pide más garantías.
Y claro, ¿quién tiene más garantías? Pues los que tienen más renta, los que no tienen hijos y demás. Y haces misión imposible, literalmente, alquilar un piso en determinadas ciudades de España. Y algo que afecta no solo pues, a los proyectos de vida, sino que afecta a la economía. Eso de las filas para alquilar, recuerdo que cuando se plantearon en el año 2020 toda esta cantidad de baterías contra los propietarios y los topes de los alquileres, etcétera, etcétera, algunos partidos del arco parlamentario hablaban de nosotros lo que estamos diciendo es que se haga lo mismo que en Berlín o que en Viena. Y claro, yo decía, pero ustedes no se dan cuenta de que en Berlín y en Viena hay filas para conseguir poder alquilar un piso y que la inmensa mayoría se está alquilando por fuera del sistema, porque obviamente el que se crea que en Viena se alquila un piso por 500 euros al mes tiene un problema serio. Yo siempre les digo que si son capaces de alquilar el piso por 500 euros, que yo les doy los 500 euros y la diferencia que lo pongan ellos, ¿sabes? Aquí han conseguido precisamente eso. De hecho, la prueba ya no nos tenemos que ir, ya hemos pasado el 23, estamos en el 26, ya no nos tenemos que ir a los ejemplos de París, de Viena, de Berlín. Ya nos podemos ir a Barcelona. Ya nos podemos ir y ver lo que pasa en Barcelona, que es un auténtico drama. Lo de Barcelona es un drama absoluto, absoluto. Entonces, tenemos un grave problema de oferta con dificultades para la construcción, pero hay dos elementos que me gustaría tratar contigo, que son el encarecimiento de la construcción y la dificultad para acceder a la red eléctrica una vez construida. Son aquí, o sea, si tenemos pocas viviendas, las condiciones no hacen que se puedan hacer más o al menos que se hagan a mejor precio. Claro. Después de la guerra de Ucrania hemos sufrido, desde el COVID hacia acá, pues hemos sufrido algo que todo el mundo ha experimentado en sus bolsillos, es la subida de los precios. Pero Me parece interesantísimo, además, la utilización por parte de los políticos de este tipo de catalizadores, ¿no? Te dicen, desde el COVID, la guerra de Ucrania. O sea, dos cosas que tienen nada que ver con no construir, no, ¿entiendes? Van creando una narrativa, ¿verdad? Sí, perdona, pero adelante. No, pero es así y tú sabes más y además hablas en tu canal especialmente de esto y lo conectas pues para que sepamos que al final no sabemos cómo, pero la realidad es que a día de hoy los que vivimos aquí, los que hacemos la compra, los que trabajamos aquí, vemos que las cosas han subido mucho. Tiene que ver pues con las políticas monetarias, con la impresión de dinero. Este coste le ha hecho que literalmente el precio de las materias primas se haya duplicado. Sí. La mano de obra es cada vez más escasa en el mundo construcción y es más cara. Y esto hace que literalmente construir ya no pueda ser barato. Porque es que además, si eso no es poco, le hemos metido una capa que, ojo, yo te cuento hechos. No voy a entrar a valorar si es bueno o malo, pero le hemos metido una capa de sostenibilidad, de viviendas más eficientes que está encareciendo todavía más la construcción. Mira, ¿Cuánto encarece? Pues mira, yo te voy a dar datos. Porque hay un estudio de la Universidad de Hesperides brutal que muestra que la regulación encarece aproximadamente un 30% la vivienda, sí. Totalmente. O sea, esto es la regulación a todos los niveles, desde ayuntamientos, ahora hablamos si quieres de plazos, porque eso es otro problema y grande. Pero claro, ¿qué pasa? El precio ha subido. Mira, hacer hoy un metro cuadrado, datos reales de ahora en Alicante, una promoción de viviendas está en torno a los 1.600 solo la construcción. 1.600 euros metro cuadrado. Solo construcción. Solo construcción. Si sumamos, pues evidentemente si haces una casa, pues tienes que tener un arquitecto, tienes que tener, pues tienes que pagar unas licencias y demás. Si sumamos esa parte, si sumamos todo lo que tiene que ver con el suelo, y aquí es donde viene el problema, vemos que en menos, literalmente, si consiguieras suelo a 500 euros metro de techo, que donde hay suelo a ese precio la gente no compra las viviendas y donde la gente quiere comprar las viviendas a ese precio no hay ese suelo. Vale, entonces, estamos hablando que hacer una vivienda de 100 metros, que es un piso de 2-3 dormitorios pequeñito, pues lleva inclusión de comunes, estamos hablando en torno a 250.000 euros. Fíjate. Luego súmale el suelo. Entonces, lo que te quiero decir es que
ya en España no se puede o no podemos tener vivienda barata. Claro. Mucho. Ese informe es muy bueno, pero si entramos en detalles para que el que nos está viendo pues entienda, fíjate, yo en las reformas que mayoritariamente hacemos, que más que obra nueva, yo me dedico sobre todo pues viviendas de segunda mano que pues están destrozadas y demás y que las reformamos o rehabilitamos. Nosotros comprábamos en el 16, 17 una ventana, para ponerte un ejemplo, una ventana con su Climalit, de aluminio, en el entorno de los 200 euros. Hoy día, para los proyectos para venir aquí, he revisado el último proyecto de cambio de uso, un local que estamos transformando en vivienda, y de media está saliendo en 600, 700 euros. Evidentemente... Has escuchado, ¿no? O sea, 600, 700 euros la ventana. No son las mismas ventanas. Obviamente. La ventana está lleva claro, una está rotura claro. de puente térmico, Sí, lleva un cristal. Pero ¿qué pasa? Que pues eso encarece y la gente no sabe que el que lo paga es el que compra la vivienda, Claro. porque yo al final pues compro la ventana, yo pido una licencia, me exigen esto, pongo esa ventana y se lo sumo, le pongo mi margen, que, ojo, se va reduciendo. Claro. Se va reduciendo porque al final es curioso, venden las viviendas más caras, ganas en proporción lo mismo, por tanto tu margen se está reduciendo y dices, ostras, aquí el que está ganando es el que está cobrando el IVA, el ITP, que si antes valían 150 y ahora valen 250, pues ha ganado, su base imponible crece y su tipo sigue siendo el mismo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que como la vía es esa, es decir, no abro suelo para que puedan hacerse viviendas. Complico con la regulación constantemente a nivel... bueno, hace unas semanas se deslizaba una noticia, como siempre, ¿no? Se desliza y en base a la reacción, pues lo sacamos o no. De eso sabes tú más cómo funciona. Pues, los globos sonda, el famoso globo sonda. Se lanza una noticia, Daniel, de que la nueva reforma verde de la construcción ya se apuntaba en el mundo, creo que era, a que iba a encarecer como 18.000 euros la vivienda. Entre otras cosas, se hablaba de que iba a ser obligatorio 2 plazas de bicicleta por vivienda y además de 2 metros y demás. En números, una promoción, o sea, ya no es solo que se haga más cara, que habrá gente que compre y no tenga bicicletas, que tú me dirás, pero no solo es que se haga más cara, es que puede poner en peligro la construcción de promociones, la viabilidad. ¿Por qué? Porque si yo tengo 50 viviendas, 2 plazas de garaje a 2 metros, más las zonas comunes, necesito 400, de 300 a 500 metros para hacer el parking de bicicletas. Con lo que ya en los locales, a lo mejor en los garajes, ya no me caben los garajes que me están pidiendo y tengo que hacer un segundo sótano. Con lo que disparo el presupuesto y se lo repercuto, ¿no? Entonces... Claro, esto es algo que está a la vista de todos, que no caemos en la cuenta de que son esas gotas que han colmado el vaso, que lo han desbordado. Es que, ¿sabes lo que pasa? Yo siempre le digo a la gente que la vivienda escasa y cara no es una casualidad ni una fatalidad, es una política. Es una política porque el que se beneficia de que la vivienda sea cara y escasa es el entramado estatal que, uno, recibe muchísimos más impuestos, dos, impone muchísimas más regulaciones, por lo tanto, se pone como el que lo organiza y lo decide todo, y tres, que es muy importante, crea clientes dependientes, rehenes, porque el tener una vivienda en propiedad da libertad financiera, y este país ha creado su clase media a través de la propiedad. Este es un país de propietarios, ¿no? Totalmente. La búsqueda de esa escasez es específica de una visión extractiva y confiscatoria de la economía de muchos gobiernos y de muchos partidos de distintos colores, ¿eh? No te vayas tú a creer que hay mucho que en algún país nórdico que tiene la misma visión. Cuando hablamos de aumento de costes, hablamos de esas dificultades para los propietarios y hablamos de esas dificultades para construir. Tenemos
en cualquier caso, un entorno de inversión, ¿no? Que puede ser interesante, y los que tienen conocimiento de esos recovecos pueden aprovechar ese entorno para conseguir una rentabilidad decente en inversión inmobiliaria. ¿Cuáles son los pasos que tiene que seguir la gente para entender la inversión inmobiliaria? Porque yo creo que hay una visión un poco de los años 60, ¿no? De yo voy a comprar algo, voy a cerrar los ojos, y 20 años después, ¿veré? Va a estar más alto, ¿no? Obviamente, claro, por el efecto monetario. Sí. Nuestro enfoque es otro, el que yo sigo y los que están dentro de mi comunidad es totalmente distinto. Nosotros lo hacemos de una forma profesional. Lo que hacemos al final es dar valor al mercado. Yo entiendo que dar valor al mercado es darle lo que el mercado quiere. El mercado quiere ahora vivienda para comprar y para alquilar. Nosotros lo que vemos es cuál es el precio de mercado. Y lo que buscamos es cómo podemos poner viviendas a precio de mercado ganando dinero. Y para ello, necesariamente tienes que ir a comprar aquello que no está a la vista. Claro. Comprar aquellas viviendas que ahora mismo son un problema. Es decir, pues viviendas que están totalmente para reformar, o pues edificios que están completamente cerrados, viviendas que están ocupadas o que han estado ocupadas. En fin, compramos locales también, que pues fruto de la nueva tendencia que hay ahora mismo del comercio digital y demás, pues se han quedado cerrados, no los va a abrir, o incluso no los ha abierto desde su creación nadie, están ahí parados 20 años y se convierten en viviendas. Lo que buscamos es entrar al mercado de esta manera para pues generar viviendas y a la misma vez pues tener un margen. Esa comunidad de inversión, todos esos distintos factores, cuando se plantea, por ejemplo, tú decías, la inversión en una vivienda que actualmente está en una situación desastrosa, y a la vez estamos viendo ese aumento de costes que tú comentas, esas dificultades regulatorias, ¿cuál es la forma en la que vosotros, digamos, navegáis un entorno tan complejo? Porque claro, yo lo escucho y digo, o sea, parece que tienes todos los vientos de cara, ¿no? Es curioso, pero esto genera oportunidades enormes. Claro, ¿no? Las ineficiencias que genera son enormes, sobre todo nosotros al final somos pequeños inversores. Claro. Y lo que buscamos es un modelo en el que no pueden entrar las grandes empresas, grandes promotoras que por economía de escala pues necesitan proyectos muy grandes para que les sea rentable. Esto porque la gente no lo entiende. Por ejemplo, cuando tú vas a poner vivienda en el mercado, todos pensamos en la vivienda nueva. Pues claro, un solar, lo construyes. Ese mercado ha cambiado desde la anterior crisis a esta. Las empresas promotoras se han profesionalizado, han crecido, están lideradas de hecho cotizan en bolsa, pues todos conocemos la AEDA y demás. Y estos lo que están haciendo es que pues buscan grandes solares, y ya cada vez más es más difícil ver pues ese promotor de pueblo pequeñito, claro, que hacía 1 o 2 promociones, porque estos al final han profesionalizado ese sector y ahí es difícil de entrar. Además, funcionan con márgenes muy bajos, ¿no? Claro, funcionan con volumen. Y con mucho volumen. Es más tipo supermercado, claro, para que la gente lo entienda, ¿no? Están muy apalancados, es decir, están muy financiados, de hecho algunos cotizan en bolsa y bueno, pues generan, pues eso, son grandes productores. Claro, eso ha hecho que el mercado de lo que es la obra nueva sea muy difícil de entrar, además que un mercado en el que para entrar necesitan mucho capital para comprar un solar, los tiempos. Pero sin embargo hay otra vía, que fue la que yo inicié pues, en su momento, en el año 2011-2012, que es el de las viviendas de segunda mano. Sí. El parque de viviendas cada vez más antiguo, hay distintas problemáticas como las que te he dicho, y hay una oportunidad en recuperar esas viviendas que no están en el mercado, es decir, pues viviendas que están ya mucho tiempo abandonadas, o por ejemplo viviendas grandes o muy grandes que no tienen sentido ahora mismo, que generas una división y generas otras viviendas. Claro, porque eso también es un tema importante, ¿no? Hay viviendas que antes eran pues de
100 y pico metros cuadrados, incluso mucho más grandes, he visto yo en pueblos, etcétera, que claro, eso no tiene ningún sentido hoy en día, ¿no? Y generas pues viviendas más pequeñas. Entonces, básicamente lo que buscamos son ineficiencias, buscamos lo que yo llamo problemas, anomalías, singularidades que tiene el mercado en distintas zonas, y lo que hacemos es, pues compramos esa vivienda, aportamos valor, es decir, le damos la solución. Muchas veces la aportación de valor viene no solo la reforma, es decir, compramos pues un edificio que a lo mejor solo tiene una finca registrada y hay que hacer la división horizontal y hay que pues dotar de suministros a las viviendas. En fin, dependiendo de la zona de España, dependiendo del tipo de activo, compramos esas viviendas y las ponemos en el mercado. Esto lo que permite son operaciones que son más pequeñas, que solo podemos hacer pues pequeños propietarios, pequeños inversores, porque grandes empresas no les da, y además porque son muy locales. Y a nosotros pues nos genera beneficios importantes. Operaciones como esta en España, en el sector, que ya se está creando un sector, porque pues hay cada vez más demanda de este tipo de vivienda. Estamos hablando de un 20 o un 30% de rentabilidad neta, y son operaciones cortas en el sentido de que la mayoría de aportaciones de valor no requieren de una licencia urbanística que a lo mejor te va un año, que esa es otra historia. Esa es otra historia, claro, porque otro gran problema y otro gran escollo que hemos hablado antes es no solamente el del acceso a la red. Hay 350.000 viviendas en España que no tienen acceso a la red eléctrica hoy en día por los problemas que hay en ese sentido. Y luego está el que acabas de comentar, la recepción de licencias que te puede llevar año y medio, etcétera. Esta comunidad de inversión más pequeña, has dicho unas cifras de rentabilidad neta muy, muy importante, ¿no? ¿Cuáles son las mayores oportunidades y tiene escalabilidad? Es decir, ¿es algo que se puede convertir en un mercado alternativo más potente y más líquido que el que hay actualmente? Este modelo que nosotros hacemos es replicable, pero no escalable. Eso es muy interesante. Eso me gusta. Porque a mí me preocupa la gente cuando me dice, no, esto es perfectamente escalable. No. Digo, a mí me cuesta mucho pensar que algo que te da esta capacidad de generar rentabilidad te la vaya a dar multiplicado por 100. ¿No? De hecho, los que somos gestores de inversión sabemos que eso pasa siempre, ¿no? Cuando haces entrevistas con alguien y te dicen, no, es que yo tengo un pequeño fondo de 1 millón de euros que le saco un 50% anual. Y digo, claro, con 1 millón de euros no tienes seguro, no lo dudo. Ahora, con 100 ya no es lo mismo. No es lo mismo. Sí. Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros? De hecho, pues hay distintas comunidades, proyectos, incluso empresas que se dedican a captar capital y lo invierten. Yo me di cuenta de algo, y esto pues cualquiera que se meta, que este negocio es replicable pero no escalable. Eso es muy interesante. No es escalable, es decir, yo lo puedo hacer con un capital que para un inversor está muy bien, pero si lo tuviera que escalar a 50, a 100 millones, me caería. Claro. Me caería. Me imagino que también por la cantidad de trabajo que requiere de estar encima del proyecto. Porque son proyectos pequeños. Tienes que estar tú ahí metido son proyectos día pequeños, a día, ¿no? Sí, son proyectos pequeños. Entonces, nosotros lo que hicimos, el enfoque que yo hice cuando creé la comunidad fue, oye, aquí hay una oportunidad importante. Lo que vamos a hacer es aprovecharla y cómo, pues generando sinergia. Vamos a estar juntos, pero cada uno tiene su dinero, su capital, y nos unimos pues para hacer un proyecto concreto, pero no hay una estructura de fondo detrás. Es decir, nosotros al final lo que buscamos es aprovechar, conociendo la metodología, conociendo cómo hacerlo, conociendo pues, cómo se hace un cambio de uso, qué tienes que tener en cuenta, dónde tienes que huir. Pues si tú me dices, oye, José, entra a la comunidad, quiero hacer el cambio de uso porque me gusta, esto me llama la atención, pues te diré, oye, mira, Barcelona es 1 año y algo de licencia, entonces pues vas a comprar este local y se te va a quedar 1 año ahí parado, te va a matar la rentabilidad anualizada. Sin embargo, hay otros municipios donde con una declaración responsable, no licencia urbanística, tú puedes iniciarlo, es decir, Valencia tiene la SECUP, es decir, como se han dado cuenta que no, el ayuntamiento se han dado cuenta que no es capaz de dar las licencias por su departamento urbanístico, han creado acuerdos con estudios de arquitectura adscritos, y es una empresa externa
externa la que te hace todo el proceso de la licencia. Pues te diré, oye, pues entra aquí. Entonces, nosotros dentro de la comunidad, con este ejemplo, de lo que buscamos es eso. Es decir, orientar también un poco. Orientar, acompañar a quien quiere hacer su operación y que surjan, este es mi objetivo final, fruto de esas operaciones, pues que cada uno hace con su capital para él y demás, para vender o para alquilar, pues luego, cuando tú te pones en marcha, surgen cosas más grandes, surgen proyectos en los que, pues bueno, hay personas que plantean proyectos y nosotros, yo por ejemplo, pues estoy en distintos proyectos en España poniendo capital como inversor. Claro. Pero claro, son proyectos que está liderando una persona que está a pie de obra, que ha detectado, claro, que ha captado la oportunidad, que está gestionando la reforma por partida y somos eficientes precisamente por eso, porque tenemos muy poca estructura. Claro. ¿Vale? En el momento que lo quieres escalar, que creas un departamento, ya compites en una liga en la que vas a perder. Nosotros tenemos unas reglas sencillas en las que las grandes empresas, fondos, no pueden competir con nosotros y estamos tampoco tienen ningún tipo de interés, porque claro... No, porque ellos hacen su negocio por arriba y nosotros lo hacemos por abajo. Claro. Y existe, cualquier persona que nos está viendo sabe que en una determinada ciudad, da igual cualquiera, el que busca una vivienda, hay personas que la buscan a la afuera, obra nueva, más grande, tiene un precio, y hay otras personas que quieren vivir en el centro, quieren vivir claro, pues en una vivienda de segunda mano. Y ahí hay un mercado tremendo, porque el parque pues cada vez es más antiguo, cada vez hay más regulación, por tanto hay que resolver esa cuestión que tiene que ver, pues eso que te he dicho, hay muchos edificios de familias que tenían el edificio pues del abuelo, que lo han ido alquilando, que no le han metido dinero y se ha quedado y eso está ahí parado. Y es una única finca registral. Entonces pues hay que pues desde un punto de vista pues urbanístico, resolver esa cuestión y generar una serie de viviendas. Hay muchos ángulos y los tocamos con este enfoque. Qué bueno. Yo, por ejemplo, he visto, pero en el centro de Madrid, en algunos de los mejores barrios, edificios completamente abandonados porque pertenecen a una familia mal avenida que no está, y está completa y absolutamente abandonado. Tengo uno al lado de mi oficina, ¿no? ¿Se puede llegar a una manera en la que se desatasquen esos problemas de propiedad para poder invertir y sacar adelante esos edificios? Sí, ese es nuestro día a día. De hecho, fíjate, cuando la gente entra dentro de la comunidad, entra dentro del programa, entran personas que tienen capital, cuyo objetivo pues es llevar a cabo proyectos o invertir en proyectos, y entran personas que no tienen capital. Claro, cuando nosotros aprendemos nos ponemos en marcha, estas personas, las que pues quieren generar más capital, quieren prestar servicios, lo que hacen es pues literalmente irse a inmobiliarias, buscar partners locales y empezar a mover, porque todas esas familias mal avenidas o procesos de ejecuciones hipotecarias, en fin, todo eso tarde o temprano pues va saliendo. Llega un momento que bueno, pues si no se ponen de acuerdo, pues están en un procedimiento de disolución de la cosa común en el juzgado, en fin. Nosotros al final tenemos a mucha gente en muchos sitios que sabemos que hay margen, es decir, que se puede hacer el negocio y van llegando continuamente, Interesantísimo. Una comunidad de este tipo, cuando se buscan las oportunidades, también es una comunidad en la que tú hablabas de indicar o por lo menos orientar a los inversores hacia dónde la regulación, dónde las oportunidades pueden ser más adecuadas o no. Esto sirve también para todas las trabas burocráticas, o sea, para acelerar trabas burocráticas, que siempre es lo que más aterra a todo el mundo. Sí, porque nosotros al final nos retroalimentamos. Al tener una plataforma de seguimiento, cuando la gente entra con nosotros y acompañamos en inversiones, hay ahora mismo más de 3.000 inversores en España que comparten, fíjate, dentro de la plataforma, operaciones que tengamos registradas de principio a fin, ya hay más de 1.000. Y esta plataforma de acompañamiento la creamos en el 23. Nosotros llevamos desde finales del 20, ¿no? ¿Qué pasa? Que al final nosotros mismos nos vamos dando cuenta de por dónde y qué cosas. Claro. Es más, cuando tú tienes, pues, por ejemplo, si vas a hacer un cambio de uso,
cuando tú sigues el acompañamiento que nosotros damos, los pasos que hay que seguir, el cómo hacerlo, cuando tú mismo te pones a hacerlos, tú mismo te das cuenta y te encuentras las cosas. Claro. Y dices, ostras, que he pedido, como habéis dicho, cita con el técnico municipal, he llevado la referencia catastral, le he preguntado y me ha dicho que están de baja, que el otro es de permiso de paternidad y que el expediente van por el año 24. Y dices, bueno, ¿y tú qué consideras con esto? Pues que, oye, que si, pues bueno, oye, hay maneras. Hay Claro. veces en las que se lo traslada al propietario y le dices, mira, te voy a ser claro, el local no lo vende porque no vale para ningún comercio, nadie va a montar aquí un comercio, como sabes, solo sirve para hacer viviendas y aquí tardan 1 año y pico en hacer las viviendas. ¿Qué te parece si yo te doy un dinero y supeditamos la compra a conseguir la licencia? Claro. Yo invierto en el proyecto y demás, te doy el 10, te doy el 20% del local para que veas que voy en serio, además meto el proyecto en la licencia y bueno, lo tienes 20 años aquí cerrado, porque lo tenga 1 año y medio más. Claro. Y bueno, pues por ejemplo, esa es una manera de, no con todo evidentemente, Claro. pero es una manera de desenfrascar, o alguna de las estrategias que tenemos pues para desenfrascar en ciudades donde, ojo, que fíjate, es curioso, gente haciendo cola para buscar una vivienda para alquilar. Gente deseando comprar una vivienda, porque además estamos en momentos donde el acceso a la financiación es históricamente bueno. Claro, o sea, claro, hoy, es que esa es hoy otra. hacer una hipoteca, como tú bien sabes, una hipoteca al 2-3%, dependiendo de tu perfil crediticio fijo. O sea, es que es dinero gratis. O sea, es que lo cuentas a la gente que está en Latinoamérica o a nuestros padres que Vamos, financiaban al 20 y les dices, entonces, claro, no hay que quedarse solo con lo malo. Entonces, ostras, ves las piezas del juego y dices, ostras, pues aquí hay que hacer algo, ¿no? Porque, bueno, pues todas las viviendas que pones a ese precio es que literalmente vuelan. Claro. O sea, tardan... No sé si has tocado el micro. Sí. Sí, quizás le he tocado con el... ¿Vale? ¿Lo escuchas? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se escucha? Vale. Perfecto. ¿Cómo vamos de tiempo? Es que de repente me ha empezado a pitar. ¿Cuánto Vale. tiempo llevamos? 41. Ah, vale, vale. Muy Vamos bien, vamos sí, bien. sí, sí. Ujú. Por cortaros. No te preocupes. Pues aprovechamos para beber un poco Esa de es agua. una cosa importante. Sí, tú que no te sepa mal, que si el sonido... Vale, íbamos... Me he quedado por lo de la... Yo creo que estaba cerrado ya, ¿no? No sé si se ha escuchado del todo, no sé si la última parte que estaba Se el... escucha con el pitido ese. Vale. Ah, con un pitido. ¿Desde qué punto? ¿Desde qué punto? ¿Cómo desde qué punto? ¿Desde cuántos segundos más o menos se escuchaba el pitido? Hasta como 5 segundos. Ah, vale, entonces nada. Vale. Es que no sé qué ha pasado, si de repente. Vale, no te preocupes. Vale, si es 5 segundos se puede... Ujú. Si quieres, Voy a hacer como un cierre. retoma el cierre, eso Sí, es. retomo el cierre. Cuando analizas todas estas piezas y ves que hay gente que está deseando comprarte, cuando ves que hay personas que quieren comprarte para alquilar, cuando hay esa demanda, cuando ves ese local vacío, es que al final lo ves todo claro, ¿no? Y al final trata de buscar la solución pues para poder crear ese producto, para que alguien lo compre y lo alquile, para que alguien lo compre para vivir, en fin. Ujú. Cuando miramos ahora las mejores oportunidades, desde vuestro punto de vista, obviamente, pero las mejores oportunidades están más en el mercado de compra, o sea, de oportunidades de rehabilitar y comprar o de comprar para alquilar. Ahora mismo, si tú compras con este enfoque de comprando bien, cualquiera te va a dar. Nosotros estamos comprando para vender y yo también compro, por ejemplo, para alquilar y algunas personas de la comunidad con este enfoque compran para alquilar. Comprar para alquilar hoy en tradicional, como yo lo hago, es rentable si eres capaz de comprar muy por debajo del precio de mercado y evidentemente Claro. no comprar la vivienda que está en el portal. Ahí los números no te van a dar. Claro. De hecho, piensa que nosotros nos movemos en torno a un 10% neto de rentabilidad anual en tradicional. En alquiler tradicional. Sí. ¿Cómo lo hacemos? Pues evidentemente no tengo pisos en Madrid. Claro. ¿Vale? ¿Dónde tengo pisos? Donde puedo tener alquileres. Piensa que todas las viviendas que yo tengo en alquiler, viviendas completas, no Sí, habitaciones, están en torno a los 500-600 euros. Están en pueblos, cinturones de grandes ciudades.
y lo que nos permite es tener una vivienda muy asequible, una vivienda actual, moderna, porque son viviendas pues normalmente que, por ejemplo, ahora mismo acabamos de comprar un edificio en un pueblo de Murcia que tiene una factoría, tiene casi 3.000 personas trabajando, un pueblo de 20.000 habitantes, y ahí vamos a poner viviendas en torno a 500, 600 euros en alquiler. Nos da este 10% de rentabilidad neta, el que alquila nos puede pagar cómodamente, tranquilamente, y tenemos pues muchos interesados en ello. Es que eso es que fíjate que estamos hablando, la gente que nos esté viendo va a estar pensando por un lado, es que están hablando de comprar, de rentabilidad, de etcétera, etcétera, pero al final lo que estás haciendo es una labor social espectacular, porque claro, piensa, ¿dónde tendrían que vivir? Ni siquiera el precio. ¿Dónde tendría que vivir esa gente que no tiene acceso a una vivienda en un lugar donde hay una factoría que se ha montado, que hay 3.000, 4.000 personas trabajando? Tendría que vivir, no me puedo ni imaginar dónde, y además pagaría mucho más. Es que no, o sea, se están rechazando plazas, salen noticias, se están rechazando plazas de personas que han ganado una plaza después de mucho trabajo, mucho esfuerzo, porque no tiene dónde ir. Eso es. Entonces, es una cuestión curiosa, es decir, y el gobierno, pues mientras tanto, pues plantea, ¿no?, que ellos van a hacer las viviendas. Bueno, eso de que lo de el anuncio de viviendas de los gobiernos es una cosa increíble. El otro día hacía yo el cálculo, ¿no? Desde el año 2019, ¿cuántas viviendas ha prometido el gobierno de España, ¿no? Empezó con 120.000. Luego dijo que iban a hacer otras 180.000. Luego que 240.000. Luego, claro, si lo pones todo junto, además, lo gracioso de todo esto es que incluso el que se quiera creer esa propaganda, dices, pero ¿no se dan ustedes cuenta que incluso con esas cifras usted ni siquiera está rascando lo que es el problema? Si es que según datos del propio Ministerio de Vivienda hacen falta 1 millón de viviendas. Si el propio Ministerio de Vivienda ha sacado un... Sí. O sea, hablan de que hay un déficit de 1 millón y se incrementa 100.000 al año. Datos del Ministerio que se pueden llegar muy fácilmente poniéndolo en Google. Si sumas estas que han prometido o no han hecho, es que no llegan a ese millón. Entonces, no se han dado cuenta que la única forma es de esa colaboración y de fomentar, que además para mí es lo más inteligente, es decir, no dar ayuda ni ningún tipo, es decir, simplemente facilitar. Porque hay algo que es una realidad, y es que los entornos económicos actuales están haciendo que literalmente invertir sea una obligación. Y hay muchas personas que el inmobiliario lo ven como algo pues tangible, que cercano, que les gusta más que pues otras alternativas que pueda haber. Claro, si tú combinas esa necesidad, ese capital que hay, que es de aquí, de personas normales y corrientes, no de grandes fondos, que ojalá que vengan todos los que quieran a poner viviendas, te das cuenta que efectivamente es, pues podemos llamarle labor social, podemos llamarlo de muchas maneras, pero la realidad es que se genera un negocio fantástico que a la administración no le cuesta un duro, y por un lado pues tienes a personas que como yo, como la gente de mi comunidad, compramos y ponemos en alquiler, y otras personas que pagan su renta. Incluso hay personas que pagan su alquiler, de hecho dentro de mi comunidad hay varios, y cada vez es una tendencia más, no sé si has escuchado hablar del doble y el triple alquiler, pues hay cada vez más personas que tienen viviendas en otros municipios, en otras comunidades autónomas alquiladas, y viven de alquiler pues en una ciudad como esta, como Madrid, donde los alquileres son mucho más altos y donde además el precio está tan disparado que literalmente es que no es una buena opción. Es decir, sale mucho más a cuenta comprar 10 pisos en Almería y ponerlos en alquiler que comprar una vivienda aquí en Madrid. Claramente. Y eso además es muy importante, porque se genera actividad en zonas que no son las que, cuando uno lo mira desde el punto de vista de políticas públicas, siempre van orientadas a 2-3 ciudades máximo, ¿no? Claro, donde están los votos, donde interesa, y realmente el problema, como hemos dicho, está en todos sitios. Cuando tú incentivas, y de hecho nosotros lo hacemos porque a día de hoy es una realidad. Es decir, hemos hablado del problema y existe, pero yo también te digo que no tengo impagos de alquiler. ¿Por qué? Porque evidentemente, primero, tengo unas viviendas cuyos alquileres son muy fáciles de pagar.
¿vale? O sea, por mal que vaya la economía, aparte de que yo tenga el seguro de impago, que haya buscado un determinado tipo de perfil, por mal que te vaya la economía, 500, 600 euros, el sueldo mínimo ya está en 1.300 euros o 1.200 euros. Por tanto, una pareja lo paga de sobra. Y luego la ventaja que tiene, pues para el que lo está pagando es que, y esto es muy importante y es algo que es fundamental que se haga, y es que cosas que tienen que ver con los próximos 10 o 20 años, el futuro de este país, como que aumente la natalidad, como que pues los profesionales creemos profesionales más preparados, empieza por esto. Claro. Porque si tú no encuentras una vivienda, ¿cómo vas a tener un hijo? Si tú no puedes mudarte a esa plaza que te han ofrecido, que quizá pues no cobran mucho, no es muy atractiva, pero te permite curtirte, te permite tener, pues te quedas parado, ¿no? Entonces, ostras, todo esto está íntimamente relacionado con la economía y con el futuro del país. Claramente, uno de los elementos, desde luego, que yo nunca he entendido esa demonización, nunca he entendido dos cosas en España: la demonización del turismo y la demonización de la construcción. Nunca. Porque es no darse cuenta de que la única manera en la que vertebras una sociedad para que haya movilidad social es que haya oportunidades, y eso efectivamente tiene ciclos, claro, tiene ciclos. A mí me parece increíble que haya gente, me parece increíble que haya gente diciendo que le tiene miedo a que vaya a haber una burbuja inmobiliaria como la del año 2008, cuando la evidencia es que desde el año 2006 a donde estamos ahora habrás tenido una caída, pero lo que ha sido después ha sido lo contrario, ¿no? La gente no ve, la gente parece que no quiere. Pasa también con la bolsa, ¿no? Que la gente dice, no, es que fíjate, es que ha bajado la bolsa. Ya, pero mira a largo plazo, ¿no? La inversión en inmobiliario es la epitomía, el pilar fundamental de lo que podríamos considerar la inversión a largo plazo. Sí, para mí sí. Y la estadística lo respalda. Y además, yo cuando la gente me pregunta, oye, ¿por qué inviertes tanto en inmobiliario? Yo digo, oye, yo no sé si determinada criptomoneda o determinada acción, pues si su suelo es este o el otro. Pero yo lo que te puedo decir es esta realidad. Es decir, todo el que esté comprando, y existe posibilidades hoy de comprar vivienda a menos de 1.500 euros el metro en muchos lugares, todo el que esté comprando en esos precios es que no puede bajar, porque en esas zonas, siempre que haya una demanda, siempre que haya trabajo, la realidad es que hacer una vivienda nueva ya cuesta 2.500. Por tanto, yo personalmente invito a la gente, porque no solo es la revalorización que pueda tener, es que estás generando rentas, es que estás generando ese activo. Por el lado del que le interese en renta, el que le interese pues hacer crecer el capital, pues también hay una oportunidad enorme. Y es eso, ¿no? Es decir, hay mucho peligro, pero a la misma vez la oportunidad, yo personalmente, y por eso invierto y lo hago de esta manera, la veo enorme. Y yo creo que es que además cuando tienes una situación en la que se ahoga la oferta, se ponen todas esas trabas y hay toda esa cantidad de limitaciones que hemos comentado al principio, eso también es claro, que es como cuando compras algo que en un momento el que está complicado, porque ves mayor potencial, ¿no? Pero a mí me parece muy interesante, también lo has dicho tú antes, esta idea de invertir en cosas que conoces, ¿no? Cosas en las que al final tú lo dices, ¿no? Invertir, a lo mejor invierto en una criptomoneda y a lo mejor esa criptomoneda va a subir más, pero no tengo ninguna capacidad o no quiero tomar esa volatilidad, o no estoy dispuesto a entender, o no lo entiendo, da igual. Sin embargo, está claro que en el caso de la inversión en el inmobiliario puedes poner en común un montón de información de gente
que no solamente le gusta, sino que entiende, ¿no? Sí. Y yo creo que esa es la forma de hacerlo. Esa es la forma. Nosotros hablamos de método porque piensa ¿Y, que... y ese método, digamos, cuáles serían los pilares para... El primer pilar fue lo creé en el 2012 cuando creé el método total de valoración. Es decir, a día de hoy lo primero que tienes que tener en cuenta para invertir en algo es saber antes de comprar en cuánto lo vas a vender, en cuánto lo vas a alquilar. Claro, si nos vamos a ver una tasación es el precio que te dan para hacerte una hipoteca, pero eso muchas veces no está ni está muy pasado de lo que vas a realmente vender. Si vas a una inmobiliaria, pues bueno, te va a decir el precio en el que se venden, pero la diferencia de 30 a 40 mil arriba abajo puede hacer que incluso no gane o pierdas dinero. Entonces nosotros empezamos por esto, es decir, una metodología empírica que lo que busca es determinar el precio de venta o alquiler antes de comprar. Eso ya te da una base de tranquilidad, de seguridad, de decir, oye, bueno, me puedo equivocar, pero sé que como mínimo en este precio voy a vender. Esa sería el primer pilar. Y esa metodología de valoración es un mínimo, decías. Sí, nosotros buscamos el mínimo y lo validamos, buscamos ese Está mínimo. Bien pensar en mínimos, en vez de la gente tiende a mirar hacia el cielo, ¿verdad? Luego, cuando vamos a vender, que tenemos el sistema para vender, pues un sistema un sistema que nosotros hemos ido profesionalizando pues, a lo largo de vender durante todos estos años cientos de viviendas, ¿no? Entonces, al final, pues seguimos un sistema de multivisita para, en fin, una serie de pasos y lo que buscamos es determinar el máximo. Es decir, invertimos con el mínimo y vendemos con el máximo. Es decir, buscamos en este momento, sabiendo que hacemos ventas cortas. Es decir, nosotros vendemos una vivienda en 90 días. O sea, de hecho, hay una anomalía ahora mismo, y yo lo advierto mucho, hoy se vende una vivienda en 5, en 7 días. Y eso no es normal. Yo cuando empecé una vivienda, pues algunas iban a 4 meses, a 5 meses. Hoy día no es normal. Se está ya parando, también te digo, en determinadas ciudades, pero se venden en 8 o 9 días y demás. Entonces, ese sería el primer pilar. El segundo pilar es tener una estructura de costes muy definida, es decir, ser un profesional de la aportación de valor. ¿Cuánto cuesta hacer el cambio de uso? Claro. ¿Qué tiempo me va a llevar? Ese sería el segundo. Y el tercero sería fundamental aquí tener una cobertura jurídica fiscal. Y esto es fundamental porque todo lo que ganes se puede ir por el camino si no están muy, muy preparados. Y ahí hay muchas trampas. El gobierno pone muchas trampas y muchas cosas que la gente cuando las conoce se sorprende. Vamos, a mí la primera es que se te considere la plusvalía en términos nominales. Es decir, que te has comprado un piso a 100.000 euros y con un 30 y pico % de inflación que ha habido en el camino, ¿sabes? Se te calcule 100.000 versus el precio actual. Eso ya en sí mismo es un impuesto brutal. Pero ojo que hay algunos más peligrosos. Por ejemplo, en la compra, por dar uno solo. Cuando tú compras una vivienda, pues tú pagas impuestos sobre la base sobre lo que has comprado, ¿no? Claro. ¿Qué pasa? Que el gobierno sacó hace 3 años un Real Decreto que introdujo el valor de referencia. Bueno, eso es tremendo. Valor de referencia, el cual, pues bueno, había ahí una sentencia, ahí había el Constitucional no ha querido pues tumbarlo, como hizo con la plusvalía. ¿Y qué pasa? Que, claro, tú compras una vivienda en 200 y la administración dice, en base a sus tablas, a sus datos, que vale 300. Claro, ni la ha visitado, ni la ha visto, y dice que vale 300. Y tú dices, ostras, pero ¿cómo va a ser que valga 300 este piso que da esta calle o este piso que lo tengo reformado hace 3 años que este de aquí abajo que lleva 10 años, 20 años sin reformar? Y además igual el que está dando a la calle que el que está dando al patio. Exactamente. ¿No? Entonces, claro, tú compras y tienes que pagar, como en Comunidad Valenciana, Cataluña, un 10%, 200 son 20.000. Que ojo, acabamos de empezar y son 20.000 que se han ido en 30 días. O sea, pero claro, el susto viene después y esto no solo le pasa al que invierte, esto le pasa a todo el que compra un inmueble en España, que le dicen, no, es que este piso para nosotros vale 300, por tanto, en vez de pagar 20, págame 30. Claro. ¿Qué ha pasado? Que tú acabas de pagar no un impuesto al 10, al 15%. Claro, esto cuando... este sería el tercer pilar, el dominar la fiscalidad, porque
cuando tú sabes cómo funciona, pues no siempre, pero en muchas ocasiones antes de comprar ya tenemos acuerdos con Catastro y lo que hacemos es cambiamos el valor de referencia. ¿Cómo? Pues como está todo mal, como los datos no están actualizados, a día de hoy es bastante fácil, no con todo, pero con muchos, el decir, oiga, pero si este piso no tiene 180 metros, Claro. si mire la escritura, tiene 140. Lo otro es la plaza de garaje y zonas comunes. Oiga, que usted me tiene aquí la categoría D, que está maravilloso, pero el piso está hecho polvo. Oiga, que usted tiene aquí que la finca tiene ascensor y no tiene ascensor. Entonces, claro, los valores de referencia caen brutalmente. Claro, volvemos como a lo del alquiler de antes. A los que estás preparado, están muy asesorados. Los que no, pues van a notaría y esto es algo que a mí me entristece y el notario, muchos notarios hoy te dicen, no, tú liquida por el valor de referencia, así no tienes problemas. Ya, oiga, perdona. Pero es que problemas de 10.000 euros, vamos a ver cómo le damos la vuelta. Que esa tendencia en España de tú paga y traga con las injusticias fiscales es muy típico, ¿no? Claro. Es muy típico. Y bueno, pues hay que reclamar, hay que asesorarse. Para mí eso serían cerrando esos tres pilares. Determinar el precio de venta o alquiler antes de comprar, tener muy clara y definida la estructura y controlar la estructura de costes. Y por último, tener una cobertura fiscal, jurídica importante. Cuando tienes estos tres, eres capaz de meterte con cierta seguridad, puesto que es inversión, puedes perder dinero. Esto es así. Claro. Pero claro, tienes tu margen pero tienes ese margen del 20%. Claro. Te cubre. Pues a las malas perder se hace más difícil porque, bueno, puedes no ganar. No obstante, se puede perder, ¿eh? Hombre, claro. A ver, yo creo que eso es importantísimo. No, es importante decirlo y de hecho, fíjate, yo hice contando pues una inversión que no hemos perdido de momento, pero que está parada, precisamente por este caos regulatorio que tenemos y este acomplejamiento que tienen muchas administraciones, porque compramos un local en Valencia para hacer cambio de uso a 9 apartamentos turísticos y solicitamos nuestra licencia y justo cuando iban a darnos la licencia, el Ayuntamiento de Valencia paraliza todas las licencias con carácter retroactivo. Es que esto es alucinante. Que eso lo van a perder en los tribunales, lo pagarán los valencianos, porque además no es la nuestra, no te creas que es la nuestra, que había como hay una demanda, o sea, hay como 1000 y pico casos. Y dice, y vas al ayuntamiento, y ojo que estos son del Partido Popular, ¿eh? El problema... Que vas allí y les dices, oye, aclararos. Tú tenías esto, has cambiado la licencia, me parece genial. O sea, que yo no discuto que las viviendas turísticas, no, yo soy simplemente un agente. Ya. ¿Queréis viviendas? Le digo, oye, ¿quieres que te haga viviendas para alquilar? Dame la licencia para alquilar. ¿Sabes por qué no me la pueden dar? Porque tienen una norma tan absurda en Valencia que para transformar un local en viviendas, en vivienda, no en local sí. con uso turístico, en vivienda, tienes que tener todos los bajos. Y en ese edificio donde está esto hay una ferretería que o compramos la ferretería o no podemos hacer viviendas. Y dice, pero ¿en serio? O sea, ¿en serio estamos 2 años parados? Oye, que te hago viviendas, de verdad, que te hago viviendas, la vendo, la alquilo. Fíjate que son todas estas cosas que me alegra tanto poder charlar contigo, porque muchísima gente no se da cuenta de estos pequeños palos en las ruedas. Pero es que te podría contar 1000. Por ejemplo, ahora con los cambios de uso, locales que están ahí parados, vamos a hacer viviendas para alquilar. En cuanto nos ponemos a hacer viviendas, salen noticias capciosas, muy interesadas, que esto en Murcia, ¿no? Que han cambiado la normativa para impedir que se hagan zulos. Pero perdone, ¿qué zulo? Si para hacer una obra necesitas una licencia y la licencia es de acuerdo a su planeamiento, se hace lo que dice su planeamiento. Si ustedes ahora quieren cambiarlo, cámbienlo, pero no digan porque tú te pones a mover un ladrillo y aparece ahí, te paran la obra. O sea, todo lo que se está haciendo es con licencia y cumple el código técnico. O sea, que vamos a respetarnos para empezar. Bien, está una ciudad
peatonalizando, que, de acuerdo, sin humo, sin no sé qué, sin coche. Y resulta que yo, para hacer las viviendas, tengo que, para generar viviendas en los locales, tengo que tener una plaza de garaje. Pero vamos a ver, si no queremos que no vengan los coches, o sea, no nos hacen falta viviendas. Aclararos, de verdad, o sea, es más sencillo. De hecho, esto lo tienen en la mesa los ayuntamientos, los equipos de gobierno pequeños. Ostras, Sí, da es una que- normativa. Oye, ¿quieres que haya viviendas de tantos metros? Pues ponlo en tu normativa, pruébalo. De momento, todas las viviendas, para la tranquilidad de todo el mundo que se hacen en España, cumplen el código técnico, Claro, cumplen claro. iluminación, cumplen ventilación, se revisan para dar la licencia, se revisa para dar la cédula, o sea que no se están haciendo Claro. zulos. Entonces, oye, ¿queréis un tipo de vivienda? Ponerlo, pero de verdad, no seáis incoherentes. Si estamos llenando todo... La todo regulación y la incoherencia van Claro, juntas. si estamos haciendo todo peatonal y no queremos coches, ostras, no me obligue a que tenga coche. El que se vaya ahí, como no tiene plaza de garaje, pues se irá la persona que se mueva en transporte público y demás. Ese es el problema en la regulación. Por eso siempre digo yo que en regulación no se trata de facilitar o de modificar, se trata de eliminar muchas cosas, porque lo que ocurre cuando se modifica es que cosas como la que acabas de comentar tú, dices, ¿y de dónde viene eso de que tengo que tener todos los bajos para construir viviendas? Esto viene de una época en la que tenías una preocupación de que los del primer piso vayan a tener algún tipo de conflicto con la panadería de abajo, etcétera, etcétera. Todo viene de añadir normas a normas a normas a normas, ¿verdad? Y de, como tú bien dices, de no ponerse, de no decir, oye, voy a solucionar esto y además de una manera que está en mi poder. Sí. No haciendo viviendas, sino diciendo, oye, voy a facilitar que se hagan. Es mucho más barato, mucho más rápido y cuando sales por ahí, pues te das cuenta de lo lentos que vamos. Claro, en este mundo no se le tiene que exigir a los políticos y no se lo exige nadie que sepan de todo, pero lo único que tienen que hacer es escuchar. Lo que tienen que hacer es escuchar. José, qué gusto, ha sido una charla estupenda. Yo he aprendido un montón. Esto ha sido un auténtico placer. Y la Fórmula IN, muchísimas gracias. Y bueno, pues seguiremos hablando sobre vivienda, oportunidades y retos y dificultades. Esto solamente puede ir a mejor. Muchísimas gracias. Seguro que sí. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias.